Buenas tardes, soy el Padre Ernest. Estoy aquí en nuestra segunda sesión de la introducción al cristianismo. Y hoy voy a empezar a hablar de los credos, o más bien voy a hablar del concepto de credo. Cuando nosotros usamos la palabra credo, viene de la palabra latín, que credo de verdad, que significa yo creo. Y el credo que usamos más comúnmente dentro de la iglesia y el más sencillo también, es el credo de los apóstoles, o como dicen en unos lados, el símbolo de los apóstoles. Y el credo de los apóstoles originó como parte del rito bautismal que se usaba en la iglesia en Roma, porque ellos tomaban muy en serio las palabras de Jesús cuando dijo, id y bautizad en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Entonces ellos, los sacerdotes y los obispos en aquel entonces, preguntaban, ¿crees en el Padre, en Dios Padre? Credo, sí creo. Y les hundía o los derramaba agua por encima. ¿Crees en Dios el Hijo? Credo, sí creo. Y les derramaba agua o les metía en el agua. ¿Crees en el Espíritu Santo? Credo, sí creo. Otra vez, por tercera vez, les derramaba agua o los metía en el agua, dependiendo de las circunstancias. Y eso fue la forma más sencilla del credo de los apóstoles, si crees en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un poco antes de eso, o más o menos al mismo tiempo, de verdad, Tertuliano y Ireneo en León, en lo que ahora es Francia, y Tertuliano en el norte de África, se estaban debatiendo y combatiendo varias herejías, ideas falsas que existían en aquel entonces, particularmente alrededor del gnosticismo y otros. Ellos siempre hablaba de que se tenía que volver a la regula fide, o la regla de fe que tenían los cristianos que habían recibido de los apóstoles. De hecho, Ireneo hizo una lista de diferentes sedes y también diferentes obispos que estaban en sucesión en estas sedes que aceptaban esta regula fide. Y la idea fue que si uno no aceptaba esta regula fide que se había sido recibido desde los apóstoles, no eran cristianos. Entonces, a través del tiempo, y no era mucho tiempo, se incorporaban la regula fide en la fórmula bautismal en Roma. Por lo tanto, como existe hoy día en nuestro rito bautismal, ¿crees en Dios Padre? Y les empezaba a rezar la primera parte del credo que se toca de los aspectos del Padre. ¿Crees en Dios el Hijo? Entonces se sigue rezando las partes que corresponde a Dios el Hijo. Y luego el tercer, ¿crees en Dios el Espíritu Santo? Y acaba con el resto del credo que toca los aspectos particularmente sobre el Espíritu Santo. Y nosotros tenemos los credos, y los credos existen para que nosotros podamos ser fieles en lo que es la fe apostólica. Hoy en día hay muchísimas iglesias que dicen, entre comillas, que son apostólicos, pero de verdad no aceptan la fe apostólica. Curiosamente, yo recuerdo cuando yo era joven, había una iglesia que se quedaba cerca de nuestra casa, que se llamaba la Iglesia Apostólica de tal cosa, cuando rechazaban la Trinidad. No creían en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eran herejes, pero ellos se presentaban como los apostólicos cuando rechazaban la fe apostólica. Y entonces los credos existen para declarar y guardar la fe que ha sido expresado a través de los siglos, las verdades sobre Dios,
la iglesia y el mundo como ha sido revelado en las Sagradas Escrituras. Yo tuve un amigo una vez hace años que decía que nosotros, era de otra iglesia, decía, ustedes tienen los credos, yo tengo la Biblia, yo solo creo la Biblia. Pero la Biblia consiste entre más que 60, en más que 60 libros, dependiendo en cuál canon se acepta, y también como 2000 páginas que hablan de muchas formas literarias. Entonces el credo de verdad es un sinopsis de lo que la Biblia nos enseña acerca de Dios, que creemos sobre Dios Padre, que creemos sobre Dios Hijo, que creemos sobre Dios el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos recibirlo, aceptarlo y luego compartirlo con otras personas. Y como decía Ireneo en su libro Contra herejes, o contra herejías, no recuerdo cómo se traduce mejor el latín, que eso es la fe básica que aún los analfabetos que venían de Alemania, pues en aquel entonces, podían aceptar. Porque así cualquier persona puede profesar, aceptar y luego compartir lo que significa ser cristiano y seguir a Cristo. Pero ¿qué significa un poco más? Creer en los credos significa la aceptación, lo que Dios nos ha revelado y también nuestra intención a vivirlo. Porque simplemente dar asentimiento intelectual sin ponerla en práctica, de verdad no ganamos nada. Pero nosotros tenemos que poner en práctica lo que creemos, hacer que eso impacta nuestra relación con Dios, con nuestros seres queridos y también con la comunidad. Y también, como nosotros son resúmenes de la fe cristiana, si nosotros rechazamos un elemento de los credos, significa que hemos apartado de la fe. Y eso es muy importante. Pero ¿cuáles credos tenemos? Pues tenemos el credo de los apóstoles, el símbolo de los apóstoles, que remonta del pacto bautismal en Roma. Tenemos el credo niceno, que fue compuesto poco más tarde, de origen más oriental, por causa de las controversias cristológicas que ocurrieron, y también el credo de San Atanasio, que Atanasio de verdad no lo escribió, solo fue un resumen de lo que Atanasio enseñaba para que sea portátil, por decir, para enseñar a los demás. Pero ¿por qué debemos creer los credos? Pues debemos creerlos porque están basados en la enseñanza bíblica y son expresiones fieles de lo que la Biblia nos enseña sobre Dios, sobre nuestra relación con Él, sobre nuestra relación con la creación, la relación de Dios con la creación y también el plan de Él para nosotros. Y debemos conocerlos y memorizarlos, simplemente porque así nosotros podemos saber qué es lo que creemos. Porque a veces nosotros no entendemos, no tenemos la profundidad o no tenemos ni siquiera la idea de lo que significa creer. Solo salimos como el fe del carbonero. Pues pregúntale al carbonero, ¿qué crees? Lo que me enseña la iglesia. Pues ¿qué cree la iglesia? Lo que enseña la iglesia, lo que yo creo. Pero sí es cierto, pero también nosotros tenemos que profundizarnos para que lo que nosotros hemos recibido a través de los 20 siglos, nosotros lo incorporamos en nuestra vida en Cristo y lo incorporamos a nuestra conversión de vida. Entonces, en las próximas semanas estaré hablando más sobre los
sobre credo apostólico y dando una breve explicación de él. Dice así: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Dios le bendiga. Hasta la próxima semana.